Buenas tardes, mis queridos amigos. Espero que estés teniendo una excelente semana llena de bendiciones. En este pequeño video, mis queridos amigos, les voy a dar una ayuda porque hemos llegado por fin a los 100 suscriptores. Hemos llegado, gracias a ustedes, a que más gente conozca este lado esotérico de la vida, este lado esotérico un poquito oscuro de nuestro ser, de nuestra alma, de nuestro espíritu y de nuestro cuerpo. Como ya lo habrás visto en el video, no es ninguna sorpresa. Vamos a hacer un top 10 de los libros que, a mi parecer, te van a ayudar a ti de una forma espectacular a que comprendas y vayamos al mismo ritmo estudiando cábala, alquimia, el antiguo continente africano, la India, todas estas culturas, todas estas religiones que nos van a ayudar como pie de apoyo y subyacente a nuestras propias creencias espirituales, a nuestro propio camino esotérico. En este top 10 no es de que el 10 sea inferior al número 1, pero sí les quiero mencionar que traté más o menos de acomodar de que el 10 sea un poco más accesible si vas empezando este mundo de la lectura esotérica, hasta que conforme vayamos descendiendo en el número, vayamos encontrando lecturas más complicadas, más completas, más esotéricas. Empezamos con el número 10, que es el Manual de Psicomagia de Jodorowsky. Puede que tú odies, ames o simplemente te sea indiferente Alejandro Jodorowsky. Este libro, que desgraciadamente lo presté y nunca me lo regresaron, te va a llevar a través de un camino literario mágico completamente para que el señor Alejandro Jodorowsky te pueda ir explicando con el lenguaje de hoy en día todo el glosario, toda la terminología de hace 100, 300, 2000 años. El puesto número 9 se lo vamos a dar a la señora Blavatsky, esta señora tan estudiosa que ninguno de los científicos que le han explicado han sabido explicar a ciencia cierta de cómo poder referenciar o cómo había podido tener tantos libros en sus manos, porque esta señora en sus bibliografías es un monstruo, mis queridos amigos. Y el libro que les quiero presentar hoy, como un poco introductorio a todo lo que sabía esta señora, muchas personas se van a Alice sin velo, tiene muchísimos tomos y algunos ni siquiera los leen todos. Primeramente les recomiendo este libro, Los orígenes del ritual en la iglesia y en la masonería. Es un libro padrísimo, es un libro que te va a introducir, quiere decir la palabra Dios, desde dónde viene la creencia del cielo. La señora Blavatsky, gracias a estos estudios históricos, nos desenvuelve en terminologías esotéricas, cuándo empezaron a decaer los misterios, cuándo realmente empieza toda esta perversión, cuándo empieza toda esta ignorancia en la sociedad. La señora Blavatsky nos explica las similitudes entre la iglesia y la masonería. Jung, el discípulo de Sigmund Freud, que después fundaría su propia escuela, dice que lo que te cae gordo es lo que realmente tienes en tu interior. Bueno, recordemos que la masonería es enemiga de la iglesia y pues ya lo hemos explicado por qué. Y este libro, mis queridos amigos, es Cábala y Psicología. Este libro nos trata de explicar, si bien no nos trata de explicar una psicología clínica, este libro trata más o menos de explicar el glosario cabalístico del árbol de la vida, de todo lo que es y cómo se desarrolla. Nos habla de la escalera de Nog, nos habla de que en cada sefirot hay otro árbol de la vida, y todo esto nos trata de explicar muchas veces con patologías, con palabras como el ego, neurosis, etcétera, etcétera. Terminologías que pueden ser más familiares a nosotros y que gracias a esto podamos entender un poquito más y acercarnos un poquito a esta ciencia de la cábala. Porque si bien
No puedes estudiar Cábala al 100% si no sabes hebreo. Este libro te va a ayudar a más o menos saber qué onda con el árbol de la vida, qué son las sefirot, qué son los 22 caminos, cómo funcionan los 72 nombres de Dios, por qué cada letra hebrea es un ideograma y no es una letra como las que conocemos hoy en día. Este libro te va a introducir muy poco a poco y muy fácil a este mundo de la Cábala. Todos los libros que hemos visto aquí, a excepción de Jodorowsky un poco, son libros de estudio, son libros académicos. Este libro es una excepción. Este libro es un libro esotérico, realmente esotérico, que un neófito externo a la ciencia esotérica de este libro o a su religión podría entretenerle tanto como un perteneciente a la santería, el palo mayombe, etcétera, etcétera. Este libro nos habla un poquito, no de forma explicativa, como lo hemos visto, como ya lo dijimos, como un libro académico, sino que este libro nos desarrolla toda la historia de la tierra prometida, según los africanos, que es La Habana. Esta tierra que va a ser representante de las creencias de África. Este libro nos habla del brujo Sarabanda. Este libro se llama Espíritu, Brujo y Santo. Es una historia, es cómo llegan los esclavos a La Habana, cómo se empieza a fincar, cómo se empieza a ganar libertad a todos esos esclavos, cómo es la importancia del brujo, cómo empiezan a rayar o a iniciar a todos estos españoles, a estos criollos, y cómo se empieza a expandir la creencia africana en el mundo occidental. Es un libro muy bueno, te va a entretener, no vas a sentir las páginas, vas a ir devorándolo de una manera fabulosa y excepcional, porque es un libro donde habla a través de una historia, a través de una novela, si lo quieres ver así, y nos va introduciendo al personaje de los 7 rayos, al personaje de Shango, poco a poco, en sus encarnaciones físicos, en el tiempo del brujo Sarabanda. El siguiente libro, mis queridos amigos, es un libro excepcional. Es un libro que tiene su propia doctrina. Es un libro que tiene su propio ritual. Y es un libro, sobre todo, tan hermoso y tan divino que provoca en el mundo y a través de sus fieles la mayor devoción que yo he visto en mi vida. Este libro es este pequeño, el Bhagavad Gita. Este libro nos introduce en la historia de Arjuna, que a su vez está en una historia más grande, el Mahabharata, que es una lucha excepcional, casi mítica. Historiadores realmente han querido encontrar esta guerra excepcional que nos describe tanto el Bhagavad Gita como el Mahabharata. En este libro, Arjuna, desesperado porque a la otra parte, con los enemigos, se encontraban sus amigos familiares. En esta crisis existencial que él vive, se le aparece Krishna, mostrándole incluso su verdadero rostro divino, cósmico, poderoso y misericordioso. Este pequeño libro, mis queridos amigos, el Bhagavad Gita, realmente es un libro que te va a llevar y te va a hacer conocer realmente lo que es la religión Vaishnava, y te va a ayudar mucho, a mí me ayudó mucho a comprender que Cristo no tiene un nombre, sino que Cristo, esta encarnación humana de Dios, es una manifestación de Dios. Este libro te va a ayudar a que encuentres al Cristo en tu corazón y no en una iglesia, en una mezquita o en algún templo. Hemos llegado al punto número 5, a la mitad de nuestro top, y hemos visto libros totalmente espectaculares, pero ya tocaba aburrirnos un poco, y te lo digo a mi experiencia. Yo no sé si te vas a aburrir tú a leerlo, pero para mí se me hizo un libro muy muy pesado, pero que me dejó marcado.
más de una vez hemos hablado de la importancia del Renacimiento, donde la opinión del autor es como un agregado, porque es un libro que habla de pura bibliografía, puras citas, tanto de cábala, alquimia, masonería, que nacen en el Renacimiento. Es un libro pesado de leer, yo lo vi así, yo lo percaté así, porque es un libro totalmente histórico. Este libro es Cábala y Renacimiento. Un libro realmente grueso, un libro realmente pesado de leer, pero te apuesto que si lo lees, te apuesto que si le das una ojeada, automáticamente te vas a enamorar de este libro. Realmente estamos empezando a partir del número 5 a entrar a un plano un poquito más simbólico, de lectura simbólica, en donde hay que tener mucho ojo en lo que estamos leyendo. Un libro muy parecido a los Salmos en la Biblia, es un libro totalmente poético, artístico, pero dentro de esta poesía, dentro de este arte, se resguarda lo que hemos estudiado tanto en el video de El propósito de las religiones. Este libro nos habla de la inmortalidad, este libro nos habla de cómo conquistar el inframundo. Este libro, mis queridos amigos, es el libro propiamente de los muertos egipcios, que realmente es un libro que tienes que leer para comprender el verdadero propósito de todas las religiones. Es un libro difícil de leer un poco, porque si no te gusta la poesía, vas a ver que a la página 30, a la página 40 te va a empezar a ser muy pesado de leer, y más que nada porque es una poesía puramente egipcia, puramente de esa cultura, y muchas veces hay que estarlo leyendo con una laptop al lado para que estemos investigando tantas terminologías. Yo he tratado de leerlo con un glosario egipcio y realmente me ha quedado corto ese glosario. Este es un libro muy completo, muy esotérico y realmente, ¿por qué no decirlo así? Un libro hermético. Ya sé que el libro egipcio de los muertos no entra en los libros escritos por Hermes Trismegisto, pero ¿por qué no? Es un libro totalmente egipcio y por ende hermético. No podía faltar en nuestro top un grimorio, mis queridos amigos. Saben que en el mundo esotérico hay muchísimos aficionados a los grimorios. Yo los colecciono en lo personalmente, y el que más me agrada, independientemente de la suma de la que ya hablamos que hace el autor Edward White, es el Enchiridion. Este libro totalmente simbólico que nos describe cómo la magia ceremonial que se deposita aquí nos va a ayudar para desentrañar todos los poderes que tiene el ser humano. Con esta misma línea egipcia, un poquito mística, un poquito de rituales, un poquito o mucho de símbolo, de esoterismo, llegamos al top 2. Este libro es fabuloso. Este libro yo creo que no necesita introducción, porque es un libro base. Es un libro que realmente la mayoría ha leído, y es un libro que puedes leer a los 80, a los 30 y a los 15 años de edad. Este libro es el Kybalión. Este libro nos habla de las 7 cualidades cósmicas y de las 7 cualidades microcósmicas. Este libro, el Kybalión, es un libro que te va a dejar un sabor extrañísimo la primera vez que lo leas. Pero va a ser un sabor extraño, va a ser un sabor de luz, pero sobre todo va a ser un sabor de querer más y más y más acerca de este mundo hermético del que nos introduce el Kybalión. El punto 1, mis queridos amigos, es un libro que puede no parecer muy complicado, muy simbólico, o no puede parecer un libro realmente que supere el Kybalión. Este top es totalmente personal, y este libro para mí ha sido mi libro favorito
de los que he leído hasta ahora. Este libro es Alquimia. La alquimia para mí es una ciencia extraordinaria y realmente es a la que a mí personalmente me ha acercado más a conocerme a mí mismo y llegar a dominar la conciencia, ya que es una espiritualización de la materia, como ya lo hemos visto en videos anteriores. Este libro realmente habla de una alquimia verdadera, no habla de una alquimia supersticiosa donde simplemente se ve a la alquimia como una ciencia materialista para extraer un oro. Nos habla del Atanor, nos habla de los 4 elementos, nos habla del cosmos, nos habla de por qué plomo, por qué cobre, por qué estaño, nos habla de Nicolás Flamel, nos habla de la piedra filosofal, nos habla del azufre, del mercurio, etcétera, etcétera. Es un libro muy completo y a lo personal no supera al Kybalión, pero es un libro que me ha ayudado mucho a entender una de las ciencias más complicadas de interiorizar, que es la alquimia. Y hasta aquí el top de los 10 libros que para mí te van a ayudar muchísimo a introducirte en estas ciencias tan bonitas del esoterismo, tan obscuras y tan misteriosas, que a veces no sabemos cuál es el paso siguiente si hemos dado el primer paso, o no sabemos en dónde pisar si es propiamente el primer paso. Mis queridos amigos, espero que te ayuden muchísimo. Búscalos en PDF, búscalos en cualquier librería. Realmente considero que no son libros difíciles de conseguir y espero que tengas muchísimas bendiciones.